Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Me gustaría Billy. 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 Con B larga, Vale. doble L, Y. Billy. Arrancamos en el mar, nos despedimos en un faro, así que quiero empezar preguntándote por tu relación con el mar. Wow, mira por dónde arrancamos. Es loco. Mi relación con el mar la entendí de adulta. Conocí el mar medio grande, ¿eh? No lo conocí muy pequeña. Pero de grande entendí por qué era importante dentro de mi núcleo familiar, porque yo no sabía una historia que me enteré de grande, pero voy a ir por orden, mirá. En el disco anterior yo tengo una canción que se llama Tu Sonrisa, que la escribí para mis padres porque los veía sufrir mucho la pérdida de sus padres. O sea, no se las escribí yo como nieta a mis abuelos, sino que la escribí para mis padres, porque los veía realmente extrañar a esos papás como hijos, ¿no? Como todavía niños. Y me llamaba la atención eso que veía de ellos, esa vulnerabilidad lógica. Y escribí esta canción, y el estribillo de esta canción, el coro dice: sé que estás cruzando el mar, aún te siento en la brisa, si no puedo verte más, aún me queda tu sonrisa, ¿no? Cuando terminé el demo, o sea, una primera versión muy casera de la canción, se la envió a mis padres, y mi madre, helada, me dice: ¿por qué escribiste esto así, esto? ¿Por qué hablas del mar en el estribillo? Yo la escribí estando frente al mar, yo. Digo, no sé, estaba en el mar y lo sentí así, y me bajó esa frase y simplemente la escribí. Y me dice, porque el único lugar donde yo conecto con mi madre, que ya no está, es con el mar. Por eso mi madre se hacía tantos viajes, cosa que yo no sabía. Siempre el mar sola, el mar con una amiga, el mar un fin de semana, el mar. Y sobre todo cuando estaba en momentos donde necesitaba conectar con su mamá. Y ella sentía que a través del mar conectaba con su madre. Yo no sabía para nada eso de mi madre. Y le escribí una canción por su madre. Entonces es como una conexión de mujeres que ya no están y que estamos, familiar, muy bonita. Vamos a ir a algunas imágenes o fotografías, estampas de esta Billy cuando era pequeña. ¿Tú te acuerdas de quién te regaló los primeros patines? Wow. Piensa eso, si fueron unos reyes o un cumpleaños. ¿De dónde los sacaste? Mira, no sé si me equivoco, creo que no, al decirte que los heredé. Probablemente. Los heredé, eran unos patines medio malos, de mala calidad, de esos que, no sé si ubicas, pero de 4 ruedas, ¿verdad? Sí, sí. Y de esos, pero que en el medio se abrían por si era otro talle. ¿Viste? No eran cerrados de bota. No, de Eran, cintas, de claro, correas, ¿no? De cintas de correas, que tenían la posibilidad de darles otro talle. Sí. Y empecé a patinar y terminó siendo una actividad re importante en mi vida, el patín. O por lo menos fue lo primero en lo que me expresé artísticamente, digamos. ¿Y bici? ¿Tenías bici? No tuve bici. No tenías. ¿Te No. hubiera gustado? Sí, tuve bici más de grande, pero en una primera infancia no recuerdo tener bici. Bueno, no teníamos tantas cosas en mi casa, entonces la bici era medio como wow. Claro, era el Claro. objeto de deseo. Claro, y teníamos, me acuerdo que un poco más grande sí tuvimos una que era compartida, entonces claro, un quilombo. Un quilombo. De donde yo soy decimos quilombo. Claro, porque no, préstamela, no, ya la usaste, viste, con tus hermanos. Podía ser un caos. Pero era más del patín, fíjate. Vamos a irnos al Parque de los Patricios, Parque Sí, Patricios. señora. Donde tú te crías, donde pasas tu infancia y tus primeros años de adolescencia. Pero en vez de preguntarte por un día tuyo, quiero que me digas cómo sería un día de tu madre, de Majo. Wow. ¿No? Desde que ella se levantaba. Sí. Dibújame intenso, ese día. Intenso. Mi madre es una curranta de esas así incansables. Una tipa muy power. Se levantaba súper temprano. No era de esas madres como... Si bien es un ser ultra cariñoso y amoroso y especial, no era de esas madres melosas tipo, bueno, arriba. ¿Viste? Ya no se activaba con la vida ella, era como, bueno, levántese. ¿Viste? Un poco como siempre tarde, siempre como llegando tarde a la escuela nosotros, pero nos manejábamos muy solos. Entonces mi madre, imagino que un día de su vida era levantarse, tratar de levantar a 3 personas que pesaban 120 kilos en el momento de intentar levantarlos, entonces pobrecita le tenía que poner mucha onda. Y correr
y las... ¿Viste? Y un auto que a veces prendía a la mañana y a veces no. Y era un auto que funcionaba a palabra. Esto es muy gracioso, pero esto es real. Vos le hablabas al auto y el auto reaccionaba. Esto te parece una loca, pero te juro que era así. Entonces mi madre, seguramente, por lo que yo viví dentro de ese auto, seguro le hablaba y le decía, por favor, que tengo que llegar al laburo. Y era una tipa que en su momento trabajaba de visitadora médica. Yo no sé si esta actividad aquí... Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y le tocaba súper lejos de donde nosotros vivíamos y se le quedaba el auto. Entonces me la imagino con un nivel de estrés, pero un nivel también de ímpetu para sobrellevar su día. Y llegaba tarde, ¿viste? Llegaba a la noche. A veces me iba a buscar a mí en mi actividad, que yo también estaba hasta tarde dentro de estudios de grabación, siendo muy, muy niña, tenía 10 años, y me iba a buscar, ¿no? Pero era toda una coreografía imposible que hacían mis padres de uno le dejaba el auto al otro, el otro se volvía en bus hacia donde vivíamos, porque teníamos un solo auto. Entonces mi mamá me esperaba en ese auto para... Hablando al coche, tienes que llevarme porque Sí. llevo tarde a buscar a la niña. Hablándole al coche, por favor, te pido, dos. esta chica tiene que ir a la escuela encima mañana, bueno. Y llegábamos a casa y encima esa mujer cocinaba para toda su familia. A veces mi padre también, era muy colaborativo en la cocina. Cocinaba muy bien mi padre también. Pero cocinaban y comíamos en familia a la hora que sea, pero era una ley, ¿viste? No, se comía juntos. Si había que esperar a uno, se lo esperaba. Eso era muy bonito de mi casa. ¿Lo seguís manteniendo el comer juntos cuando estáis juntos? Sí. Cuando estáis juntos en Buenos Aires, entiendo. Sí, a lo mejor, Buenos ¿no? Aires. Es primordial. Somos muy de la juntada, de esta cuestión muy argenta, pero que a la vez es muy tana y muy de lo heredado también a nivel cultural, que es esta cuestión de la pasta o el asado, en nuestro caso también mucho, la barbacoa, lo que dicen aquí. Y es el momento, ¿viste? Para mí es sagrado. Siempre que me lo tengo que perder por curro, sufro un poco, ¿viste? Es una gran carga de gasolina ese rato con tus tíos, con tus primos, hablar de otra cosa que no es tu trabajo, que igual terminas hablando, pero tomar ese mate, tener esa conversación de domingo a la tarde, donde estás relajado, de chanclas y de así nomás. Si yo te digo, ¿tu perro Nano? ¡Wow! Mira dónde fuiste. El único perro que tuve en mi vida. La única mascota que tuve en mi vida. No tuve otro. ¿Qué relación teníais, Nano y tú? Malísima. Nos llevaban muy mal. Era un perro muy, muy malo. Yo no sé si puedo contar esto, pero nosotros vivíamos en un barrio al sur de Buenos Aires y era un barrio que tenía sus complejidades, ¿verdad? Teníamos unos vecinos en particular, un poco difíciles, que básicamente fumaban marihuana todo el día, entonces estaban siempre en una esos vecinos, ¿viste? Tenían unos temitas con las drogas, aparentemente, y nosotros teníamos una terraza donde estaba Nano. Y nosotros tenemos es muy gracioso. Nosotros tenemos la conclusión sacada con los años, porque era un perro que primero se portaba bien en la primer casa en la que vivíamos. Y luego cuando nos mudamos a esta casa y pasó un tiempo que teníamos estos vecinos, nosotros tenemos la teoría de que el perro estaba drogado. Te lo juro. Que subía el humo. Te lo juro que sentíamos que el perro estaba drogado y tenía unos accionarios raros. De la nada te rompía algo, te mordía. De pronto se había convertido en un perro insoportable. Y yo me acuerdo que en la primera infancia de Nano, digamos, yo me llevaba bien con el tipo. Y después no me llevé más bien. Y en un momento que era como, pero ¿podemos regalar este perro? No, me decían todos, ¿cómo vas a regalar? Yo tipo, es que me rompe las cosas. Tenía una relación mala. Y particularmente siento que no me tenía tanto aprecio a mí. Porque con mi padre tenía una relación más de amor. Bueno, supongo que con el que le daba más bola. Capaz yo no le daba tanta bola. Y se llamaba Nano porque mi madre ultra fan de Serrat. Entonces nuestro perro era Nano. Te voy a poner un fragmento de una película que he pensado para ti. Entonces, el fragmento arranca con una pregunta. Es la misma que te voy a hacer a ti después. Ok. ¿Vale? Just one last question. Can I ask you, Billy? What does it feel like when you're dancing? Ay, voy a llorar. Dunno. ¿Tú Sort of feels good. It's sort of stiff and that. But once I get going, then I like forget everything. And
sort of disappear. Sort of disappear. I could feel a change in my whole body. And like there's fire in my body. Just there. Flying. Like a bird. Like a bird. Like electricity. Yeah. Like electricity. ¿Qué sientes cuando bailas? Wow. Bueno, muy identificada con Billy, ¿no? Efectivamente. Mira, para mí la danza, a diferencia, no a diferencia porque el canto también tiene su esto, que voy a decir. Y la actuación tiene sus momentos de eso, pero sobre todo la danza, y cuando digo danza me refiero como a la actividad o al momento de un concierto en vivo, que es ese aquí ahora invaluable y también incomparable con otra cosa, porque eso está sucediendo y no va a volver. Y a mí lo que me pasa con la danza es que es lo que más me conecta en un mundo re mental y neurótico y difícil de estar a tierra, que es este sistema en el que vivimos y del que formo parte. La danza y el concierto en vivo y la expresión corporal, para decirlo en algo más abarcativo de un concierto en vivo, es lo que más me conecta con la sensación de estar vivo, con ese presente de, uy, como el estoy despierto, ¿viste? Estoy despierta. Tiene esa electricidad de la que habla Billy Elliot en esta película, en esa respuesta, esa sensación de nada importa, nada importa más que eso. Entonces es lo que más me conecta con lo no mental y con lo más espiritual, ¿viste? Tú siempre has dicho que cuando viste Billy Elliot, de repente te diste cuenta de que empatizabas con ese niño de un barrio obrero. Total. Que de repente soñaba con ser bailarín, Sí. que soñaba con brillar y lo tenía claro. Sí, Y conecta contigo porque te pasaba lo mismo. sí. Brillabas, te veías brillar cuando te mirabas delante del espejo y dices, aquí está pasando algo. Sí. ¿Qué pasaba? De ¿Qué hecho, estaba pasando? bueno, viste que al principio de la charla te dije, que cuando hablamos de la bicicleta, te dije, no, en mi casa no teníamos muchas cosas, pero teníamos un espejo hermoso ¿Ah, sí? en el comedor, en el living de mi casa, ¿no? Hermoso, era realmente hermoso, era grande, tenía unos marcos como dorados, era una cosa como de alcurnia, pero mi casa era cero, ¿viste? Pero teníamos un espejo que había venido en la casa, porque era una casa que rentábamos, y ese espejo estaba ya en la casa. Y era como, ¡jo! Y el primer disco que yo recibo como regalo a mí directamente, no era un disco ni heredado de mi madre, ni que estaba nadie en mi casa, un disco mío, fue el disco Grandes Éxitos de Queen, ¿no? Yo tenía 6 años, una cosa así. Y me acuerdo que lo puse y empezaba con Rapsodia Bohemia. Entonces, claro, lo puse, empezó semejante obra. Yo, viste, no entendía mi cerebro. Disculpa, ¿por qué te regalaron este disco de Queen con mi 6 tío, años? El hermano de mi padre es ultra fanático de Queen, nivel el bigote por Freddy, o sea, ultra fanático. Tenía todos los discos de Queen. Bueno, y esas cosas que vas viendo de chica como, bueno, mi tío es fanático del rock y Queen es su banda favorita. Ni idea. De oído había escuchado alguna cosa, pero no lo tenía presente. Y mi tío, como gran tío, y se lo agradecemos, me regaló a mí siendo muy pequeña un CD. El disco Yo soy de la Queen. época de los cassettes, por Sí, eso tengo sí, el sí. cassette, pero yo viví el cambio al A CD. CD. Entonces mi primer CD fue el de Queen. Claro, y yo iba con mi CD a la escuela, era como un juguete, lo llevaba como una cosa mía, ¿viste? A todos lados. Y ese espejo fue testigo de unas flashes que yo me pegaba, o sea, me disfrazaba, agarraba ropa de mi madre y ponía una silla, y en la parte de Rapsodia Bohemia de... Espera, vamos a poner la Sí. música y me lo cuentas Sí, sobre la claro, música. me encanta. Bueno, a veces en este Vale, inicio... la niña delante de ese espejo Claro, dorado. ese espejo que parecía fuera del escenario que Del le contexto. tocaba, ¿no? Del contexto. Y una niña que también parecía Sí. sacada de contexto, mirándose, Claro, escuchando esto. y a mí Dime me qué gustaba, pasaba. a mí me gustaba mucho, muy exagerada yo de chica, por eso me dedico a esto.
Claro, cuando empieza esta intro de canción tan nostálgica y tan... De hecho, imagínate que no sabía ni qué decía la canción. Pero a veces no importa. La emoción se siente igual. En la voz de Freddie se siente igual lo que el tipo está diciendo, aunque no entiendas inglés. Yo me acuerdo que me miraba y empezaba a hacer como una especie de acting, ¿no? Y más adelante en la canción, bueno, no quiero adelantarme, pero ahora va a romper la canción, que es lo mejor de todo. Y aparte un nene agarra frases, ¿no? Como mamá, yo decía, le estaba diciendo de su mamá, ¿viste? Había como, iba conectando y me hacía mi super coreo nostálgica, me disfrazaba mucho y aparte para mí el golpe total con Queen fue cuando lo vi a él, cuando vi en VHS un show de él y entendí lo que el tipo encima era, porque cuando escuché, no sabía cuál de los 4 de la tapa era Freddie Mercury, ni me importaba, ¿entendés? Era alguno de estos que están en la foto. Y cuando vi que él era él, y lo señalaba en el disco, y encima hacía lo que hacía en el escenario, yo me acuerdo francamente decir, yo quiero ser eso. Y flasheé muchos años con Queen hasta mi preadolescencia, digo, hasta el día de mi muerte. Pero fue mi banda favorita hasta descubrir otros artistas, por ejemplo, hasta descubrir a Madonna. Freddie fue para mí el número 1 de siempre. Y mira esto. Y más adelante, cuando encima este hombre se atreve a poner a modo de sinfónica, de ópera, esos coros y todo ese momento tan teatral, yo agarraba la silla, la ponía frente al espejo, entonces yo me subía a la silla y era los jugadores, ¿no? Y me bajaba de la silla de un salto y decía y claro, yo me hacía toda mi peli, me inventaba todo. Y eso lo hice durante muchos años, porque empezó a los 6, pero siguió y sigue hasta siempre. Yo escucho una canción de Queen y todavía me atraviesa, ¿no? Y en realidad así para siempre. Siempre has sido actriz, cantante, bailarina, desde los 10 años. Sí, de muy pequeña. Hay una canción que hice que se llama La Ligera, no sé, que habla del barrio del que crecí. De hecho, filmé el videoclip volviendo después de muchos años a mi barrio. Todo lo que tengo es mío. Sí, desde cero. Nací con brillo, pero sin dinero. Sí. Entonces era eso, ¿no? Nací con brillo, que era algo que me preguntaste recién, pero no teníamos un duro. ¿Algún gato pardo, sabes qué ha dicho Lali Espósito aquí, en una circunstancia parecida? Ha dicho, como no teníamos nada, yo era consciente de que solo podía crecer, ir hacia arriba. Qué buena esa. Dice, estaba más tranquilo sabiendo que no tenía nada, porque los que tenían algo lo podían perder. Yo sabía que no tenía nada que perder, que solo podía ganar. Es increíble, y más allá de lo material, concretamente, hay algo de la imaginación que tuve siempre, que el no tener, esto que uno ya de adulto lo dice entre risas, como el bueno, no tenía la visión, no tenía... Pero el no tener te conecta con la imaginación muy fuerte. Porque donde mirás o con el trapo que agarrás o en la taza que usás para jugar, te inventás la casa de Barbie que no tenés y te inventás el... Yo me acuerdo que agarraban los VHS, los cosas de video. Las cintas de video, sí. Claro, y me armaba la división de una casa para los muñecos. No tenía la casa de muñecos. Tenías los tabiques. Tenía los tabiques de, bueno, esto es una habitación, esto es un... Y para mí eso era la mansión mega, ¿entendés? O sea, en mi mente, eso no estaba mal. En mi mente, en mi imaginación, tenía una mega mansión, era millonario mis personajes con los que jugaba. Y con eso basta, ¿entendés? Entonces es cierto que el no tener te conecta con cosas muy guays que te sirven en la adultez. Lali Espósito, dijiste al ver a Freddie Mercury, yo quiero ser ese. ¿En qué momento de tu trayectoria has sentido? No digo que eras Freddie Mercury, obviamente. Por supuesto. Pero has sentido que eso se cumplía. Mira, es loco porque lo pienso ahora mientras me lo preguntas, ¿eh? Por supuesto que la sensación de un primer concierto propio, porque hice muchos conciertos bajo factorías televisivas que tenían sus versiones teatrales, o bajo bandas de televisión, o sea, bandas pop que salían de la televisión en mi adolescencia. O sea, era parte de factorías y de máquinas que funcionaban sin vos. Pero bueno, vos eras el actor que las llevaba adelante y me han dado todo el oficio que creo tener, ¿no? Que
que fueron épocas bárbaras, pero mi primer concierto con mis canciones fue una sensación muy difícil de verbalizar por lo choqueante. Sin embargo, no sentí esto que me preguntás en ninguna instancia de esos primeros años con la música. Entonces la respuesta creo que es, hace poco hice uno de los conciertos más grandes que hice yo en mi historial argentino, en mi historial, pero más en mi ciudad, que es Buenos Aires. Y cuando salí ahí, que uno siempre sale con esa decisión de, aunque mide unos 50 de estatura, salís como diciendo, "Bueno, yo mido 2 metros, yo me tengo que comer esta". Ahí había 20. ¿Cuánta gente había? 20.000. Había 20.000 personas y hago 3 de esos arenas juntos, entonces como bueno, muchísima gente. Pero bueno, ese era el primero de este trío de conciertos grandes, ¿no? Y cuando salgo ahí, y esto fue hace pocas semanas, que salí como diciendo, soy un indio toba, que voy a salir a comerme este lugar. Salí y me quedé helada ante semejante cuadro, porque la gente estaba en un nivel de euforia pocas veces visto para mí. Y de pronto, por dentro hice, ¿viste? Y me atravesó una sensación de yo estoy hecha para esto, Soy la reina, soy la reina, no de un lugar egoico, ¿no? que Queen. Soy no, la total, reina. Total, pero no de un lugar egoico de decir que uno, bueno, acá estoy. Era como la gente me está dando la potestad de sentirme así, y solo va a durar hasta que termine el concierto. Pues después uno vuelve a la vida real, pero durante ese momento, ahora que me preguntás cuándo me sentí Freddy, te digo ahí. ¿Y el amor qué? Porque claro, ahora haces la serie El fin del amor, que está Sí. basada en este ensayo de Tamara, con Leticia Dolera de directora, Dire. que es genial. Pero claro, ¿qué piensas del amor? ¿Qué pensará el amor de mí? Porque ¿Qué la verdad piensa que el amor de ti? Esa es la Porque la pregunta. verdad ¿Qué que- piensa el amor de ti? Y qué sé yo, el loco, la loca debe estar. Sí, eso. ¿Qué crees No. ¿Qué crees que piensa el amor de ti? Wow. Yo pienso que debe estar orgulloso porque lo busco. Porque no paso de él, porque sería imposible pasar de él. O sea, estamos hechos de eso, necesitamos eso, nadie puede vivir sin eso. Quizá la conversación podría ser que pienso del amor a nivel concepto romántico, sexoafectivo, social. ¿Qué le preguntarías al amor? Lo tienes delante, conversación, tomando un mate. Sí. ¿No te parece que te deformamos un montón? Le diría. ¿No te parece que te tomamos a la ligera o que te tomamos demasiado como una institución tipo iglesia? ¿No te parece que a veces te deformamos de más? ¿O pretendemos demasiado de vos? Si tuvieras que darle las gracias por algo y luego culparle de algo, ¿por qué le darías las gracias al Sí. amor que lo tienes delante? No, le daría las gracias porque nos conecta con lo esencial. Estamos vivos por el amor, existimos como seres humanos porque tenemos conciencia, tenemos un corazón que siente y tenemos un corazón y una conciencia que nos hace saber qué estamos sintiendo, que me parece increíble Vale, a y nivel... si tuvieras que culparle, echarlo de tu cuarto. Le echaría la culpa de que permita, de que se lo... No subestime la palabra, creo que le pediría que se ponga un poco más las pilas y que no permita que lo limiten tanto, que no tenga que ser una sola cosa, una sola forma, le diría que no permite permita que lo limiten tanto a una forma que sea la universal, que creo que no existe. Vamos a un faro, Lali Espósito. Sí. Dime con quién. Puede estar, no estar, puede volver de algún lugar. Y luego dime qué música estaría sonando. ¿Y ¿Con por quién qué? estaría en este faro, no? Sí. A ver, Puedes encontrarte o reencontrarte. sí. Bueno, mira, por las cosas que conversamos, que de pronto obviamente me conectan con una emoción muy particular, me reencontraría con, un poco egoica la respuesta, pero pido disculpas, pero es lo que sentí. Me encontraría con mi Lali de 10, con esa Lali que hablamos al principio. Y estaría sonando, y bueno, ¿qué va a estar sonando? Debería estar sonando, vamos a cambiar de canción, pero debería estar sonando
Save Me, por decirte otra canción de Queen que a mí me ha marcado mucho. Vamos a imaginar que también aparece Freddie Mercury. ¡Ay, Esta, qué trío! la niña de 10 Mejor que años, dos son tres. Sí, ¿no? Tú sí, y Freddie. sí. Vale, dibújame qué haríais. ¿Bailaríais? ¿Estaríais en un sí. corro? ¿Qué haríais? Nos pondríamos a bailar con toda la libertad de los cuerpos y con toda la expresividad, sin duda, y nos disfrazaríamos. O sea, también los artistas como Freddie me enseñaron a eso a mí. A que yo me subo al escenario. Freddy con la ropa de la niña, tú con la ropa de Freddy. Sí, Freddie con su ropa de... Ese intercambio, ¿no? Freddie con su ropa de... I want to be free. Sí. Y yo con mis trajes de show y la niña con esos primeros disfraces que se ponía para jugar al artista. Sin duda estaríamos disfrazados ironizando la vida y riéndonos un poco y como Billy Elliot dice, bailando y vibrándola, ¿viste? Sin duda. Lali Espósito, muchas gracias A ti. por haber estado aquí. Fue muy especial para mí, te lo rato. agradezco mucho. Para mí también, gracias. Gracias. Re nostálgico los dos. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.